Bienvenidos al episodio número 18 del podcast, del programa de televisión Análisis no oficial. No, corte. Toma dos. Análisis no oficial, les habla como siempre Manuel Díaz y me acompaña Juan Carlos Ampie. Y ya saben que este programa es un programa de televisión que se transmite por televisión. Creo que eso ya está establecido desde las primeras 3 veces que lo dijiste. Ok, pero es siempre importante recordar a la gente que lo puede ver en Ticavisión en Costa Rica. Cierto. Los lunes a las 2 de la tarde y los miércoles a las 9 de la mañana y pues en el canal de YouTube de Bacanal Nica, y pueden descargar el audio en los directorios de podcast. Pero este es el inicio y como siempre en Análisis No Oficial tenemos una entrevista. El día de hoy la entrevista es con Manuel Orozco, así que quédense para hablar sobre lo que pasó ayer en el debate con Dante Mossi. Todo lo que no oyeron, vamos a hacerlo tipo programa, todo lo que no escucharon. De la farándula. Sí, aquí lo vamos a discutir. Lo que no se vio lo vamos a discutir aquí. Y antes sí, vamos a hablar, o vamos a escuchar qué es lo que todo el mundo está leyendo, viendo y compartiendo en redes sociales relacionado a Nicaragua en las últimas 24 horas con Trending Nicaragua. Adelante con eso y después vamos con la entrevista. Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del viernes 17 de marzo. La prensa reporta que un juez ordenó levantar el sigilo bancario en las cuentas de Jonathan Loaiziga, beisbolista que juega con los Yankees de Nueva York. Loaiziga enfrenta una demanda de alimentos interpuesta por su exesposa Shirley Casco. Confidencial analiza las declaraciones de Dante Mossi en el debate escenificado en Diálogo Interamericano en Washington, D.C. Artículo 66 destaca cómo Japón oxigena al régimen de Ortega concediéndole un préstamo para desarrollo económico. Divergentes cuenta la historia de los residentes de los apartamentos Amazonia, despojados de sus viviendas por la confiscación oficial. Los videos más vistos en YouTube. Nicaragua Investiga cubre la ruptura entre Daniel Ortega y el gobierno de Ignacio Lula da Silva en Brasil. En Café con Voz, el jueves de redes y Super Chat. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube y la página web de Bacanal Nica. Bienvenidos a la sección de entrevistas de Análisis No Oficial. El día de hoy tenemos a alguien que se ha destacado desde su trabajo en Washington, D.C., desde el Diálogo Interamericano, una organización que, entre otras cosas, estudia el área que Manuel Orozco ve, que es el área de las remesas y de la migración en Centroamérica y Nicaragua. Él es nicaragüense, así que no vamos a tener que usar traductor. Y van a notarnos un poco más serios porque se trata de alguien que no... Manuel no es una persona seria. No está para el vulgareo normal de este programa, que da un poquito de pena, pero hoy sí vamos. Aunque tal vez nos va a sorprender. Tal vez saca la cara. Okay. Bienvenido, Manuel, bueno, qué gusto tenerte acá. Bienvenido. Gracias. Ya se rió. Bueno. Manuel, okay. para arrancar... Sale el Nica y se quedan asustados. Para arrancar te queríamos preguntar, pues una pregunta bastante general. ¿Cómo empezó, digamos, tu carrera en Estados Unidos en esta rama, digamos, del análisis político-económico? ¿Cuál fue tu camino, digamos, de Nicaragua a este mundo? Bueno, pues digamos que es muy largo, pero bueno, soy un producto de la Guerra Fría. A mí me mandaron a matar durante el periodo de la Revolución Sandinista. Tenía 17 años, yo era primero militante de la Juventud Sandinista y después me convertí en líder del movimiento juvenil del Movimiento Democrático Nicaragüense, y eso pues fue el beso de la muerte para el sandinismo. Y entonces pues tenía o me quedaba enterrado o me iba del país. Entonces me fui a Costa Rica y pues ahí me dediqué a estudiar y trabajar. Estudié Relaciones Internacionales y posteriormente, por razones de la vida, yo digo uno migra por amor, me casaron o me casé y terminé en Estados Unidos. Y bueno, mi interés original era entender académicamente el tema de las
las guerras civiles. ¿Qué explica el que un proceso de negociación de una guerra civil a su pacificación se rompe? ¿Y qué puede hacerse para evitar que un subsecuente conflicto armado se evite? Entonces analicé más de 40 casos de guerra civil en todo el mundo, y eso me llevó al estudio de las comunidades residentes en el exterior, las diásporas, los exilados, los migrantes, etcétera, e hice trabajos sobre el tema. Mi carrera es un doctorado en ciencias políticas. En su momento, cuando saqué el doctorado en 1998, creo, fui el primer nicaragüense con un doctorado en ciencias políticas, y a partir de ahí pues seguí escribiendo y trabajando también con, digamos, 2 tracks, uno sobre migración y desarrollo y otro sobre la transición democrática en Centroamérica, y en particular en Nicaragua. Trabajé con Grupo Fundemos desde el 1995 en Nicaragua, y todas las iteraciones por las que pasó ese grupo, entre otros. Y pues esa ha sido mi trayectoria. Mi trabajo sobre remesas es el que se reconoce más mundialmente. Desarrollé la metodología del costo de transacción de las remesas, y posteriormente introduje la temática de inclusión financiera, que es la que pues me ha permitido tener un ámbito de influencia mayor en todo el mundo en ese campo. Y pues hemos definido, parte de mi contribución incluye el haber integrado en los objetivos del milenio temas de remesas, e incluso ahora en las metas de desarrollo sostenible, pues es parte de la contribución que he tenido en ese campo. Entonces es, digamos, un poco mi trayectoria. Y sí, entre otras cosas, he pasado por experiencias fascinantes, como que me han deportado de Cuba, de Kazajstán, amenazado en países como República Dominicana y bueno, y Nicaragua también. Entonces ya tenés cierto entrenamiento para lo que está pasando ahorita en Nicaragua, que pues oficialmente, o por lo oficial que pueda hacer el régimen, te despojaron de tu nacionalidad. Bueno, a mí me acusaron de ser el instigador del IFG, el intento fallido de golpe de Estado, y que todos los que encarcelaron trabajaban para mí. Aquel grupo de WhatsApp. Entonces, famoso. Pues, vos era. Yo no sé Sí, si es claro, eso me quitó el sueño, porque pues un sentimiento de culpa terrible, que muchos de mis colegas estaban en la cárcel por haber pertenecido a esta comisión que había creado en 2018 sobre política y mediación, en donde invitábamos al gobierno de Nicaragua a participar en una conversación con la comunidad internacional sobre estos temas. Pero Nicaragua se empezó a aislar, el régimen de Ortega, gradualmente desde el 2019, y no les gustó el trabajo que hacíamos, porque había incidencia muy importante, resoluciones y recordatorios a Nicaragua, que llevaron pues al encarcelamiento, a la eliminación del pluralismo político y social del país en el 2021. Entonces a mí me metieron en esa acusación, y posteriormente pues me pusieron en esa lista de los 94 que le llaman. Ya previamente lo habían acusado entre los presos políticos. Estaba una acusación contra Manuel, yo me acuerdo haberla visto, y haber visto ese grupo de WhatsApp que era como la herramienta principal para echar preso a todos los que estaban ahí. Y manipulado, porque el que tiene la información original de esos intercambios soy yo, y al ver la información que ellos presentaban en los juicios, ellos alteraron mucha información. Por ejemplo, en ningún momento en ese momento se habló de sanciones. Sin embargo, ellos dijeron que en las conversaciones del grupo de trabajo del Task Force había la mención de sanciones, y no fue así. Así que sí, hubo mucha mentira de por medio en todo eso. Qué raro, porque la justicia sandinista se destaca a nivel internacional por su rectitud y su balance. Ok, hablemos entonces ahora sí del debate, conversación, con Dante Mossi el día de ayer, organizado precisamente por El Diálogo.
No vamos a hacer comentarios sobre el audio que tuvimos para los que lo escuchamos en línea, pero sí vamos a comentar sobre la conversación entre ustedes dos, Dante Mossi, y la moderadora Gabriela Frías. Y Ryan Berg también participó. Sí, por eso digo, Manuel Orozco, Ryan Berg y Dante Mossi. Primero quería preguntarte tu valoración de la conversación. ¿Te parece que lograron los objetivos? ¿Te parece que Dante Mossi logró su objetivo? ¿Cómo haces vos tu balance? ¿Te parece positiva, negativa? ¿Es algo que ayuda en algo? Yo tengo mi valoración, pero quisiera escuchar la tuya, que estuviste ahí, que fuiste el organizador prácticamente. Bueno, yo creo que hay tres formas de valorar esto. Uno, lo referente a la razón de ser de por qué el presidente del BESI estuvo ahí. Dos, la calidad de manejo del discurso de parte del presidente del BESI. Y tres, pues el balance de la discusión. Y en relación con el primero, yo creo que la razón de ser de por qué estaba ahí tenía que ver más allá del tema de Nicaragua, sino una defensa al nivel interior de su reputación como presidente del BESI e independiente de los gobernadores. Creo que en ese sentido su independencia pues se reflejó. Él habló de parte propia y se mantuvo distante con la Junta de Gobernadores, y pues esto de lo que uno habla en la academia de la banalidad del mal, que es una descripción que Hannah Arendt dio sobre cuando vio el juicio sobre Adolf Eichmann, que decía: yo solo seguía órdenes. Bueno, esa fue, digamos, la respuesta del presidente. En segundo lugar, la segunda valoración sobre la capacidad de manejar la discusión, yo creo que a mí me parece que es muy pobre, no en términos del contenido de discusión, sino de la narrativa misma. Me parece que un ejecutivo de una institución tan importante como el BESI pudo haber manejado una discusión a un nivel mucho más alto, explicando con mayor conocimiento de expertise de cómo funciona el banco, y al punto de que, pues, de alguna manera uno puede decir: nosotros tenemos una línea, es cierto que podemos apegarnos un poco más a los lineamientos de desarrollo sustentable, por ejemplo, a las normas contractuales, pero realmente no pudo manejar el tema. Y ahí viene pues el tercer punto. Yo creo que el balance es que el presidente no se defendió bien. Creo que mostró realmente que él no puede decir básicamente que Nicaragua es una dictadura porque tiene un compromiso político con alguien. No sé con quién es. No puedo decir que es con Daniel Ortega. Creo que la trivialización política es un daño muy grande el que uno puede hacer con generalizar y decir: es que le debe a Ortega o le debe a Juan Orlando, no sé, pero realmente hay un compromiso político que le previene decir que lo que hay en Nicaragua es una dictadura. Creo que tiene que ver con El Salvador también, que es un país al que también está defendiendo en medio de un proceso de radicalización antidemocrática. Entonces, mi impresión es que hace aseveraciones que son falsas, no solamente cuando dice que hubo elecciones que fueron disputadas pero que son legítimas, o cuando dice que él nunca dijo que las sanciones no eran injustas, o cuando dice que las cláusulas contractuales no contienen elementos de protección del ambiente y derechos sociales. Está equivocado, y si vos puedes decir que está mintiendo o no, pues eso yo lo dejo a la interpretación, pero está equivocado. Y un presidente de un banco realmente hace el ridículo ante su propio equipo y ante su propia junta de gobernadores al no manejar bien esas cosas. Entonces, en balance, no sale bien desde ningún punto de vista.
fue pobre realmente la discusión. A mí me hubiera gustado un debate técnico, porque nosotros habíamos analizado desde mayo del año pasado una serie de préstamos con detalle, las cláusulas contractuales. El más conocido es el del Fondo Verde, y pues es que no hay forma de donde lo veas. El BCE tiene una parcialidad explícita e implícita hacia Nicaragua, hacia el gobierno de Daniel Ortega. Entonces hay que rendir cuentas. ¿Te sorprendió a vos que él accediera a ir al debate? ¿No estaba, digamos, poniendo tal vez en peligro su relación con Daniel Ortega? Bueno, a mí me sorprendió, sí, pero obviamente yo, pues, feliz. Es decir, ese es mi trabajo. Yo me siento con presidentes, así como me siento en la calle con una señora que trabaja en el mercado. Eso, con cualquiera debate, como yo le dije a él, yo respiro números, datos, y no tengo nada que esconder. Sí, entonces, no me sorprendió, sí, pero bienvení y respeto mucho, y realmente no es cuestión de rendir el sombrero, es cuestión de que respetar la forma en cómo respondió inmediatamente. ¿Por qué lo hace? Hay un debate interno que tiene que ver con una crítica que se produce dentro del BCE de que él no responde. Él dice que él es independiente de la Junta de Gobernadores, pero al mismo tiempo se dice que la Junta de Gobernadores le dijo que cuando se tratara de hablar de algún país tenía que consultar primero con ese país. Y pues obviamente eso vino predominantemente de parte de Nicaragua, que quiso que se cancelara el evento, que no se llevara a cabo. No son rumores de pasillo, sino que fue así. Pero al mismo tiempo Nicaragua nunca dijo, Mossi no debe estar hablando de las bondades que hace con Nicaragua. Entonces una cosa cancela la otra, y por lo tanto el debate debió haber seguido. Y a mí yo sí veo en su narrativa dos aciertos, sin yo tener pues la capacidad técnica para identificar dónde se le cayó el zapote. Por un lado, siempre traslada la culpa a la Junta de Gobernadores, que si bien no lo exime, pero por lo menos distribuye la responsabilidad. Eso lo hizo, ya habíamos escuchado, es más, aquí habíamos hablado de que eso era lo que iba a hacer, y lo hizo bien, en el sentido que a mí me queda como la lección que deberíamos de increpar no solo al presidente, sino a la Junta de Gobernadores, que le da las aprobaciones a los desembolsos. Y por otro, cuando dice que si la OFAC o la Comunidad Europea a él le dicen que este personaje es inviable para un proyecto, él hace caso y no lo hace. O sea que al final a él le están dando una aprobación tácita para todos los proyectos que tiene con Nicaragua. Porque después ya dijo que había un comité que muy grande de abogados en el BCE que se encargaba de valorar si un presidente era legítimo o no, si un gobierno era legítimo o no, y que si estaba apto para recibir proyectos. Pero cuando dijo... Y ese comité parece que no lee la noticia, ¿verdad? No pero bueno, ya le echó la culpa OEA. al comité, pero cuando dice que si la OFAC a él le dice que la OFAC es la oficina que ha estado liberando todas estas sanciones. O sea, me parece a mí una discrepancia entre, por un lado, todas estas sanciones, y por otro, nunca pone una traba al funcionamiento del BCE. Si es cierto que el BCE consulta y la consulta viene de vuelta, sí, no hay problema. Ahí hay una contradicción de parte de esta oficina y de parte de la Comunidad Europea, ¿no? ¿Te parece que eso fue? Además, yo creo que sí, y hay que tener presente que las órdenes no las da la Junta Directiva o la Junta de Gobernadores. Las aprobaciones no son órdenes, sino que son confirmaciones de una solicitud de aprobación que se hace previo
un estudio y una validación de un proyecto. Todo director ejecutivo, CEO, presidente ejecutivo, toda persona con una autoridad administrativa y gerencial de una institución internacional o nacional es responsable de todas las decisiones que se toman. Es responsable ante la junta directiva, junta de gobernadores, así como también es responsable de los errores que cometa su equipo. Si su equipo no le informa a uno de que en Nicaragua se declararon las elecciones ilícitas y aún así sigue adelante, pues el responsable soy yo. Si las sanciones que se aparecen a miembros del gobierno de Nicaragua que están firmando documentos y ejecutando préstamos y yo omito detener esos préstamos porque no sabía, el responsable soy yo. Entonces, a mí esa historia no me la pueden quitar porque pues todo ejecutivo sabe que últimamente y primariamente la responsabilidad recae sobre el jefe. Sí. Él vendió su cargo como una cuestión administrativa minoritaria, pues como que él solo es un eslabón más en cómo funciona el BESI y que no es la parte que toma las decisiones. En eso digo que tuvo éxito, porque así lo percibimos, básicamente, pues, aunque vos estás de verdad escribiendo que así no es así. Pero eso que te digo de la oficina, que es la misma oficina, a mí me llama la atención, es la misma oficina que mencionan a la hora de las sanciones, que diga él que a mí nadie me ha dicho de esta oficina que no debería de hacer proyecto con Daniel Ortega, ¿Acaso yo te quería preguntar sobre eso? ¿Se está escudando Mossi en un tecnicismo diciendo, es que ellos tal vez le han puesto 20 sanciones a Daniel Ortega, pero no me han mandado un mensaje que diga, BESIE, no podés aprobarle préstamos al gobierno de Daniel Ortega? ¿Ese es, digamos, el argumento de fondo de él? Yo creo que el argumento de fondo es que él no va a presentar la situación de Nicaragua como un problema para el cual se debe de estudiar la congelación de fondos que se están desembolsando o la aprobación de nuevos proyectos. Entonces, es como la política Clinton, you don't ask, you don't tell. Y entonces, si no pregunto, pues no me responden. Y esa es la posición que él ha asumido. Entonces, ahorita pues está un poco en una situación difícil porque él dijo, ok, voy a plantearle a los gobernadores que tomemos estos temas de derechos humanos dentro de la discusión. Pero, es decir, eso es parcialmente correcto, porque cada contrato de préstamo tiene una cláusula contractual sobre lo que se llaman EIS, Environmental and Social Rights. Y esas cláusulas tienen una lista de consideraciones sobre bajo qué condiciones un préstamo se debe ejecutar en relación con el no daño que se puede ejecutar sobre el ambiente y sobre la sociedad. Y entre otras cosas están temas de derechos humanos, lo que se conoce como el finance document, el documento financiero, que es el préstamo mismo, contiene elementos, por ejemplo, uno de los préstamos de limpieza del lago Managua tiene una lista de aspectos de cuestiones de derechos humanos. También están aspectos relacionados con corrupción y con sanciones, pero con corrupción Nicaragua reúne las características de un estado cleptocrático. Entonces, la evidencia existe. Si vos querés obviar eso, es porque intencionalmente lo estás haciendo. Entonces ahí el responsable es el equipo técnico y el director ejecutivo del banco, porque saben que hay una realidad en un país como Nicaragua en donde existe una corrupción estructural de tipo cleptocrático. Por ejemplo, cuando estamos hablando de los préstamos de construcción, empresas que tienen vínculos directos con la familia de Ortega, la empresa MECO, por ejemplo. Entonces, no podés realmente aducir que solamente era una cuestión de que no las quiero mencionar, es que ahí están las cláusulas. El Fondo Verde tiene específicamente un mecanismo de resolución de medidas de revisión que se llama el IRM,
en donde este es un mecanismo independiente que audita la ejecución del préstamo. Y en esa ejecución del préstamo ellos tienen evidencia en donde dice el BCE incumplió con las normas de las cláusulas de este préstamo. Y en un país, dice, esto es lo más importante, además, en un país en donde la severidad de los derechos humanos, el BCE debía haber hecho aún mejor su debida diligencia. O sea que sí hay lugar, eso me llama la atención cuando él dice que hay una auditoría de todos los proyectos en donde todo esté en orden y que las empresas no son ni nicaragüenses, mencionó varios países, y Ryan Burke le dijo que habían corrido al auditor que les estaba pasando la información y él dijo, es que yo estaba enfermo, yo ese día no llegué a trabajar, estaba de subsidio. Dice. En realidad ellos tienen la culpa al otro. Yo me quedé esperando como, estas auditorías en realidad son así. Me imagino que vos tenés, fiscalizado, has revisado todas esas auditorías, todos esos documentos, y hay lugar, como acabas de mencionar, no solo de la cláusula de derechos humanos, sino hay lugar a identificar corrupción, así como acabas de decir, pues que es MECO, ya todo el mundo sabe en Nicaragua con quién tiene sociedad. Sí, hay lugar. Hay lugar, claro que sí. El asunto es los técnicos también se hacen la vista gorda de estas cosas y tratan eufemísticamente el checklist de los cumplimientos de esas cláusulas contractuales. No es un problema exclusivo del BCE. Yo he trabajado en diferentes facilidades de financiamiento para el BID, para lo que era el FOMIN, el Fondo Multilateral de Inversiones, del BID, para el FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, para el Banco Africano de Desarrollo. Es decir, yo conozco muy bien cómo se desarrollan las cláusulas contractuales y dónde están elementos que hay que respetar, las relaciones de género, la igualdad de género, los derechos humanos, etcétera. Y los encargados de darle monitoreo y cumplimiento legal a eso simplemente tienen un checklist porque se fijan, por ejemplo, si un informe de Freedom House dice que en Mali no hubo violaciones de derechos humanos o no hubo cuestiones de desigualdad de género, pero porque requiere un costo. Sin embargo, eso es responsabilidad del jefe, del encargado de la oficina de monitoreo y evaluación de proyectos, que debería estar detrás de esas cosas. Y el caso de Nicaragua, donde hay tanta evidencia, es más, un aspecto muy importante es que, número uno, el 26% del financiamiento del BCE va hacia Nicaragua. Ese 26% representa el 70% del financiamiento que recibe Nicaragua del exterior, es decir, la exagerada dependencia. Número 3, el 70% de ese financiamiento que viene del BCE va dedicado exclusivamente a obras públicas. O sea, el gobierno. Ahora, la comunidad internacional, los organismos financieros de desarrollo, tienen muy claro y saben muy bien que el sector en donde mayores casos de corrupción existe es en construcción. Entonces deberías de tener triples sistemas de candado, de monitoreo sobre esas cosas. ¿Y por qué no? ¿Qué tiene de especial Nicaragua? Es que no tiene Ahora, ningún monitoreo. nosotros. ¿Cómo funciona en Nicaragua un monitoreo si no hay ONG, no hay medio? O sea, asumo que el BCE contrata a un auditor que revisa todo eso, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Porque una de las cosas que me sorprendió fue cuando dijiste que vos habías trabajado para el BCE en algún momento de tu carrera y que conocías bien cómo funciona la organización internamente. Yo he colaborado con el BCE, no he trabajado con ellos, pero hemos colaborado. A mí me buscaron para ser asesor en el 2000, del 2000 al 2002, para un proyecto que se llamaba Futura 2000, de montar una especie de clearing house para remesas. Te felicito. No ¿Qué dijiste vos? Supongo que ahí estabas. No, yo les dije que era una locura, porque, bueno, en ese tema, el tema de las remesas era diferente. Después, en el 2014, con el predecesor, trabajé con ellos con una
una comisión sobre migración y desarrollo tratando de motivar al BESIE que se metiera al tema de migración, porque estaban todas las instituciones financieras internacionales metidas excepto el BESIE. Y yo les decía, pero ¿cómo es posible que el BESIE no se meta a este tema? Y ustedes dicen que trabajan en microempresas. Y les decía eso porque el factor económico migratorio está vinculado al trabajo en la economía informal. La gente migra en países no como Nicaragua porque hay una economía informal muy fuerte y no te da. Entonces yo les decía, ustedes tienen que mejorar la competitividad de la economía local, reducir los oligopolios, pero pues desafortunadamente no quisieron apostarle. Entonces sí, tengo una relación con el BESIE, pero no he trabajado con ellos, he trabajado con otras entidades multilaterales y en mi experiencia hay oficinas de evaluación y monitoreo que se encargan de ver la calidad del préstamo, de la implementación del trabajo. Ahora, muchos lo que hacen es que se fijan en que el préstamo no haga el préstamo, el desembolso del dinero, la ejecución del préstamo no afecte las condiciones ambientales y sociales como resultado del préstamo, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, tenés, por ejemplo, el préstamo que se dio al Ministerio de Salud en tiempos de COVID. Y hay evidencia que Naciones Unidas sacó, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sacó y otros más, que la ministra de Salud dio órdenes de no ayudar a gente que venía afectada, herida, por los ataques durante la protesta social. También hay evidencia de la forma en cómo se administraron las pruebas de COVID, las pruebas rápidas, que básicamente no se supo en dónde llegaron. Y hay evidencia que la revista Confidencial había solicitado información al BESIE y no se la respondieron. El señor Sacasa, el encargado de comunicaciones, le dio vueltas al asunto y nunca respondió. Nosotros le pedimos información al BESIE en varias ocasiones y yo les dije es decir, el que te dijo cuál era la pregunta. ¿De qué me estaban preguntando? Después de como 3 meses. Ahora, me queda a mí la duda sobre cómo monitorean en Nicaragua todos estos temas entonces. Si ya no hay nada que pueda... A ver, excepto el Estado sandinista, pues el gobierno sandinista. El BESIE tiene también una oficina que se encarga de evaluar estas cosas. Esa es la que monitorea. Sí, no. A ver, cada préstamo decide si vas a contratar una entidad independiente o ¿cómo se llama? La autoridad implementadora es responsable de mostrar el monitoreo y la evaluación del proyecto. En este caso, la mayoría de los préstamos en Nicaragua son al Estado de Nicaragua. Entonces, le corresponde al gran Estado solidario, cristiano y... O sea que ellos se monitorean a sí mismos. Bárbaro. Eso explica todo. Okay. Eso explica todo. Sí. Manuel, en varias ocasiones... no deja de fluir. En varias ocasiones Dante Mossi ha hecho alusión, e incluso en el debate lo hizo, a que ellos no necesariamente operan diferente al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces mi pregunta para vos ¿es acaso entonces Dante Mossi el síntoma de un problema mayor en los organismos internacionales similares al BESIE? ¿Qué tiene que cambiar? Mira, yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que él dice, toda vez que los mecanismos que existen son muy parecidos. Donde yo estoy en desacuerdo es que eso no te exculpa. Es decir, cada quien es responsable de sus acciones y él tiene que rendir cuentas y no lo ha hecho. Ahora, una de las razones también es que el BESIE no le rinde cuentas a nadie más que a los Estados miembros. Así a que la OEA no, ahí, perdón, a la OEA no entendía yo que tenían... No, al SICA, es responsable, perdón, pero es responsable ante la Junta de Gobernadores. El Tratado de Integración Económica es el que designa la creación
del Banco Centroamericano de Integración Económica, y el Banco Centroamericano tiene un acta constitutiva del mismo en donde dice que son miembros los estados fundadores, los 5 estados fundadores, los cuales están también parte de la formación de lo que era la ODECA, la Organización de Estados Centroamericanos, que se convirtió en el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana. Y por eso están vinculados legalmente al tratado del protocolo de Tegucigalpa, que estipula pues varias cosas, entre otras es la defensa de la democracia. Ahora, eso por un lado, pero por otro lado, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano, todos deben rendir cuentas sobre estas situaciones, y la crítica ha surgido gradualmente. Realmente no empieza con el BESIE, de hecho empieza cuando se presenta el caso de acoso sexual del presidente del Fondo Monetario Internacional, en donde te vas dando cuenta que no hay un rendimiento de cuentas. Incluso hace 20 años, en 1999, se presentó un caso de acoso laboral de parte de miembros del BESIE, del BID, en donde no había un recurso, ¿verdad? Entonces se han intentado mejorar algunas cosas, pero no existe una clara vinculación entre la forma en cómo opera un organismo financiero internacional y el rendimiento de cuentas sobre situaciones de democracia. Sin embargo, el Fondo Monetario, por ejemplo, tiene sus principios de buena gobernanza, que son 4. Uno de ellos es el funcionamiento eficiente de un Estado de Derecho democrático. ¿Por qué el Fondo Monetario escribe lo que escribe sobre países en donde las situaciones no son democráticas, sin embargo puede aprobar o dar visto bueno de que la economía funciona? Es más, tiene criterios de medición de lo que se llama Estado secuestrado, State Capture, que básicamente se refieren a una situación en donde un clan, un grupo o una familia se apoderan del Estado para beneficio del grupo, y hasta ellos dicen comúnmente conocido como cleptocracia. Nicaragua reúne esas calificaciones con evidencia clara al respecto. Entonces sí, el rendimiento de cuentas tiene que darse a todas las entidades, porque hay un síntoma que refleja que no están cumpliendo con estas situaciones. Se han atrevido a tocar el tema de medio ambiente, y entonces vinculan el medio ambiente con la ejecución de proyectos, porque creen que cuando en su momento lo aprobaron, hablar del medio ambiente era solamente proteger arbolitos. Pero ahora te das cuenta que realmente es una cuestión mucho más compleja que de arbolitos, y tiene que ver con la vida humana. Entonces estás lidiando con otras cosas. Ok, yo quiero, aprovechando en la introducción que hablaste sobre tu estudio de guerras civiles especialmente en Nicaragua, supongo, hay suficiente en Nicaragua como para estudiarla solo a ella. En los últimos minutos te quería preguntar, como experto, ¿a cuánto estamos de una guerra civil que a mí me preocupa ante la imposibilidad de una salida democrática a la situación de Nicaragua? Yo ya doy por descartado que Daniel Ortega alguna vez va a aceptar participar en unas elecciones, ni aunque lo presionen, ni aunque la economía caiga, ni aunque todo lo que pase, él no va a ir a unas elecciones. Creo que las elecciones municipales son como el cierre de ese capítulo. Lo otro que queda, pues hemos discutido aquí, es que esperemos a que pase al otro plano de vida, y mientras tanto todo el mundo exiliado, o no sé, protestas en las calles, como que tal el vez mismo brazo armado en Nicaragua lo... ¿Cómo vemos resolviéndose la cuestión nicaragüense? ¿Cuál es el escenario realista, aunque horrible, que nos toque en Nicaragua en este momento? Mira, yo me hicieron 3 preguntas. Perdón, pero es que... Eso entonces, pasa mucho aquí. Voy a responder la primera. Somos bien serios. Y la de Juan Carlos la dejamos para en otra. Y bien feliz de la vida les puedo decir cómo veo yo, cómo va a terminar lo de Nicaragua. Pero no hay posibilidad de una guerra civil
en el país. En este momento la cultura del miedo es la que prevalece, y una sociedad que está básicamente capturada por esa cultura del miedo y también por la urgencia económica de ganarse algo. Entonces, en ese sentido, lo que existe ahorita es una situación en donde los chicos que en el 2018 eran chavalos de 12 años, ahora son mayores de edad. Y que miran las condiciones sociales de su país en un proceso de modernización con una velocidad tan adelantada que los está poniendo a cuestionar el régimen en el que viven, en donde no existen asociaciones, no existe posibilidad de organizarse, de expresarse, de movilizarse libremente. Entonces, la respuesta del régimen ya viene organizándose, y por eso lo han estado trabajando con las instituciones educativas, es de tratar de cooptar a estos jóvenes mediante represión o mediante clientelismo económico. El Estado no tiene recursos para el clientelismo económico, pero va a tratar de cooptarlos con becas en las universidades para mantenerlos callados, y también aumentar la represión contra ellos. Eso es lo que pueda generar una posible violencia social, porque es imponderable la protesta social que pueda surgir frente a este régimen de control social que está ejecutando el régimen. Lo más probable que ocurra, sin embargo, en los próximos 18 meses es una implosión dentro del régimen, porque las purgas han generado un estado de miedo a nivel interno y al mismo tiempo mayor insatisfacción sobre la forma en cómo se está administrando el control político dentro del círculo de poder. Y entonces eso puede crear una ruptura. ¿Cuál es la probabilidad de esa ruptura? Digamos, estadísticamente yo diría que en este momento es de un 30%. Y lo que está haciendo Ortega con Lenín Serna y otros más en la policía, porque el país básicamente se gobierna con dos ejes: la autoridad judicial y la autoridad policial. Nada más, el ejército no cuenta en este momento, y ellos están tratando de irle aclarando el piso a Rosario Murillo para que se produzca una sucesión en el 2025 a un año de elecciones nacionales. Van a llamar elecciones con los partidos, ¿cómo les dicen? Zancudos o colaboracionistas, los 4 partidos que hay, y van a tratar de darle un espacio a algún otro grupo disidente que pueda tener una fuerza, permitiéndole de forma limitada, pero con Rosario Murillo haciendo campaña en su solidaridad cristiana y lo que sea, en el 2025. Ese es el contexto en donde vas a ver las cosas, pero las rupturas pueden desembocar en violencia, o pueden desembocar simplemente en una transición silenciosa, que yo creo que ahí es donde van a ir las cosas. Más o menos, ¿para cuándo estamos hablando? Manuel quiere comprar el pasaje. Bueno, a ver, mañana ¿será que semana? A ver, ¿cómo es? Eso yo creo que va a ser para la próxima vez. Ok, gracias Manuel por habernos acompañado. Manuel. Esperamos no sea la última vez, ahora que ya tenemos tu número. Ahí vamos a estar. Ya lo va a bloquear, Gracias, y bueno, si tenés algunas palabras de despedida y reconocimiento de este gran espacio de televisión. No, en la próxima lo vulgaré. Bárbaro, ya ganaste la confianza, ya. Ok, gracias por habernos acompañado, y ya saben que pueden... Nada, esta es la entrevista nada más. Muchas gracias a ustedes. Bueno, esa fue la entrevista con el tocayo Manuel Orozco. Ahí se nota como cuando uno tiene PhD, él y yo tenemos una conversación. Sí, estaba al taco a taco ustedes dos. Sí, a veces cuesta, no llévenla. Tratamos de aterrizar la discusión para que todos entendiéramos. Gracias, Manuel. Sí, yo sé. Es difícil, no creas, es difícil. Pero ahora estamos en la sección del IP, güey, y el día de hoy yo quiero exponer mi caso. Este es mi TED Talk. Esta es mi monografía. Hay que tomar nota. Tenemos que tomar nota. A ver, esta es la premisa. ¿No nos vas a dar lecciones de vida?
Este es el IPW de hoy. Ok, dale. Marzo ha sido un mes difícil para Daniel Ortega porque ha perdido aliados. ¿Y qué quiero decir con esto? Hagamos Si el bien inventario. si bien el Papa Francisco no era un aliado de Daniel Ortega, pero digamos que Su estaba silencio como- le ayudaba. Sí, ese silencio le permitía a el mismo aparato propagandístico de Daniel Ortega explotarlo de diferentes maneras. Por ahí anda un meme en donde sale una carta de hace poco, en el 19 Digital, en donde hablan maravillas y que el El Santo Papa Padre. nuestro, Brix, así somos el Papa y yo, y que no sé qué. Versus el artículo del Chelegripi donde dice vascosidades, ya ahora que pues ya se expresó y dijo lo que dijo sobre Daniel Ortega. Entonces ese es no un aliado, porque yo estoy seguro que el Papa piensa así desde hace mucho tiempo, pero ellos lo veían así. Y ayer con el debate en el diálogo entre Dante Mossi, Manuel Orozco y Ryan Berg, yo veo como que ha perdido un nuevo... Este sí era un aliado de verdad. Pero en espérate, Dante Mossi. espérate. Vos crees, ayúdame a entender. ¿Vos Ajá. crees que Dante Mossi, ya no se va a juntar con el comandante porque está pagando un costo reputacional muy alto? ¿O vos crees que Dante Mossi se puso tan en evidencia en ese debate que va a perder la elección del BESIE y no va a ser confirmado en su cargo? Yo creo que es una combinación de las dos cosas que acabas de decir. Por un lado, en el debate no se atrevió a decir que Daniel Ortega no era dictador. A lo sumo que llegó es a decir, no me Que corresponde no le a mí. correspondía. No soy yo el que tiene que opinar, ¿verdad? Cuando le dijeron que había defendido a Daniel, el honor de Daniel Ortega contra las sanciones, él la quiso confundir diciendo que le habían hecho una edición ahí. Sacó la excusa de paquete diciendo que lo habían sacado de contexto, pero si vos ves la entrevista te das cuenta que el contexto es exactamente lo que él dice. O sea, no hay, Es más, el más es el que lo dice. Pues no es no que le hay más preguntan. contexto A ver, que su respuesta. O sea, el mae no es que le pregunta, ¿usted piensa que es injusta la...? No, el mae dice, es que las sanciones son injustas. Ahí está el video. y de no lo Marco dejaron Medina, defenderse. No lo dejaron Así es. defenderse, dice. Ok, entonces, ese es otro elemento. El otro elemento es que le restregaron las muertes, los encarcelamientos, las violaciones a los derechos humanos. O sea, hasta salió a bailar el comentario de los expertos de derechos humanos de la ONU, donde comparan a Daniel Ortega con Hitler. O sea que todo eso salió y él no lo niega categóricamente. Es más, cuando le preguntan ¿por qué hace negocios con un dictador? El mae dice, es que tenemos un área encargada de velar que esto sea que respetado. son los que tienen que avisarme. Así No me es, han él dice, avisado. él no dice, yo no pienso que no sea dictador, es ellos los que dicen. Y yo también, no. yo creo que perdió una oportunidad de oro porque pudo haber dicho, ahora las Naciones Unidas dijeron que es nazi. Bueno, pero es que antes no. Antes no. Ok, Ahora entonces, ya ahí es oficial. Ok, pero por eso digo, yo sí veo ahora a un Dante Mossi, por lo menos, tal vez no es que sea un aliado de la causa contra la dictadura, pero digamos que ya está claro del todo el peso y la carga que significa estar del lado de Daniel Ortega. Y creo que está quemado, pues que ya no... Te hace ya falta no la piensa. tercera gran pérdida. ¿Cuál fue? Brasil. Ah, ok, imagínate. O sea, cierto. ayer, creo que fue ayer o antier que se hizo público que el comandante había retirado al embajador de Nicaragua en Brasil y Exacto. habían dejado a una encargada de negocios. Y también en ese contexto se publicaron noticias sobre la familia de la ciudadana brasileña Reineia Lima, Exacto. que fue asesinada por un paramilitar cuando ella residía en Nicaragua y era estudiante de odontología en la UAM, si no me equivoco, y que aparentemente la familia de ella estaba haciéndole llamados al gobierno de Lula para que tomara cartas en el asunto de que el crimen de su hija permanecía impune. Sí, que fue el único paramilitar que detuvieron y que después lo sacaron ahí nomás. Y que después lo sacaron ahí nomás. Sí, o sea que, es más, estamos a 17 de marzo. Bonito sería que de pronto México diga... Faltan 13 "Mira, días.
Por eso, ahí está, AMLO. Estás a tiempo de decir, Presidente pues... AMLO está a chance de corregir el curso. Sí, hombre, de decir, mira, la verdad es que este mae no, es impresentable, no se puede. Bueno, ¿Cuál es la ya versión México- de guarango en México? A ver, que use también él su propio eufemismo. ¿Cuál? No sé, güey, no soy mexicano, no sé qué. Y Pero eso que bueno, nos criamos Viendo Televisa. viendo Televisa. ¿Qué o sea que decía Anabel deberíamos de Ferreira saber. de esto, Manuel? No me acuerdo. ¿Cuál podría ser? ¿Cómo es que le llaman? Naco. Es una que le diga AMLO, esta es una dictadura bien naca. O sea, algo así para que ya juntemos y realmente solo quede Cuba y Venezuela. China. Y eso que Maduro, bueno, ¿Y China y Rusia? tienen su propio... Eso que Maduro hizo un tuit despuesito de las declaraciones del Papa, en donde lo felicitaba ¿Al y Papa? a todas luces, él no Espérate, se pero peleó con el Papa por Daniel Ortega. Pero no lo felicitaba por sus declaraciones, lo felicitaba por otra cosa. Sí, pero, Ah, o sea, ok. vos sabes, es que cuando estás en las pandillas, si vos te juntás con este, no te puedes juntar con este, pero ahí Maduro dio como entender eso Que él eso no es un tenía, que no hay problema. falla con el Sí. Santo Padre. El Santo Padre sigue siendo un pofi. Ese es tu problema, Daniel. A ver qué hacer Ve con, qué con hacer. ese, con eso de que sos Examinate, guarango. Ni el Sí. Papa te aguanta. Sí. Ya ni el Papa te aguanta, exacto. Lo de la otra, ¿cómo se llama? Lo de la otra mejilla con vos no aplica. Es especial Daniel Ortega. Entonces yo insisto en que marzo ha sido un mal mes y que se ha quedado sin aliado y eso que estamos a 17. Así que yo quiero hacer una parte 2 dentro de unos días en donde pierde Vamos a todavía agradecerle al más presidente aliados. AMLO por haber dado el paso. De antemano. Dale, AMLO, vos podés. Este entonces es el episodio número 18 de No pasa nada, perdón. Análisis Maje. no oficial. Disculpa, ya lo tengo en Menos mal que este es un automático. programa de televisión. Sí, es un programa de televisión. Análisis no oficial, donde ya saben que lo pueden escuchar en todos los directorios de podcasts. De podcast. Ese es el término Podcast. oficial en Nicaragua. Verlo en Ticavisión en Costa Rica y verlo en el canal de YouTube de Bacanánica. Hasta la próxima. Bye. Bye.